ga y yu. Para decir 7, ga, ye. 7. Entonces, fonológicamente está relacionado. 9, 5, 7. Y para decir húmedo. Y para decir, sí, para decir húmedo. Y la interpretación que da Abraham Cabrera es que el 9 es un punto que permite la transición de un estado a otro estado. Que en los griegos podría ser el liminal, que es ese punto donde ni está aquí, ni está allá, pero permite la comunicación, permite el enlazamiento. Pueden buscar en el diccionario liminal, que es un concepto muy metafórico o abstracto. Entonces, salen ahí 7, 13, 1, 5, 9. O al revés, 13 y 9. Y estos representan el ciclo de la vida: nacimiento, madurez, retorna nuevamente, uno llega a la superficie, muere, el espíritu baja las grecas, vuelve en el 9 vuelve, o en el 5, puede ser 5, vuelve a renacer, sube, y es el ciclo del día, perdón, de la noche y el día. Y la noche está abajo. Eso es el ciclo de la observación. Cómo funciona el movimiento del sol y cómo funciona el movimiento de la luna. Como dos formas de observación. Pues ahí aparece ya en la lista 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 18 y 20. En el 18 no hay un consenso. En el 13 sí. En el 9 también. En el 9 está asociado a la luna, en la observación del movimiento de la luna, que después del neolítico, no sabemos en qué periodo exactamente, se convierte en 13. Entonces, del 9 se pasa al 13. Vamos a revisar qué significa el 13. El 13 es la base del calendario lunar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dijimos de que 7 más 13 igual a 20. 20 va a ser la base de todo, toda la numeración. Pues hay interpretaciones, ¿no? Pues 20 por 10 dedos de las manos, más 10 de los pies, ¿no? 20. Hay muchas interpretaciones que pueden ser aceptadas. Pero seguramente desconocemos la razón más fuerte, ¿no? Anatómica, pues a lo mejor, ¿no? Pero seguramente hay una razón mucho más fuerte. Podría ser a lo mejor que 10 también es completud. 10 de la primera unidad, 10 de la oscuridad, más 10 de la luz, 20. Podría ser, ¿no? Forma
20 la base. Y el 13, según lo que han interpretado los propios estudiosos de la arqueoastronomía, 13 tiene que ver con los 13 ciclos que sigue la luna en el cielo. Y por ciclo me refiero cuando nace como luna tierna, hasta llegar a la luna llena. Y eso en días tiene la aproximada entre 20, 28, 29 días. ¿No? Entonces, si uno suma, si un periodo de la lunación tiene 28 días, está asociada también igual igual por costumbre con la mujer, con la fertilidad, son 28, 29. Entonces si multiplicamos, a ver, 13 por 28, 364, nos da 364 días, ¿no? Entonces el que está rigiendo parte del calendario solar también de la luna. ¿No? Dicen de que pues este calendario nació de la observación de la luna, del 13. Pues, cosmológicamente está asociado con la obscuridad, con las aguas primordiales. Entonces, el 13 podría estar también vinculado con la obscuridad, probablemente. Yo también asocio el 13 con el sol. Y yo estaba pensando, bueno, pero ¿por qué la figura del dios solar tiene aquí en su, ¿cómo dijimos? Ya no está la profesora, ¿no? Tiene, que lleva acá arriba, que no es penacho, tiene un nombre, ¿no? Tocado. El tocado tiene el número 13. Se refiere a la parte más alta. El 13 es la casa de Ometeotl, ¿no? La casa de la dualidad, ¿no? Es el cielo, punto más alto del cielo, 13. Pero también el 13 representa a la luna. Podría interpretarse de que el sol lleva el signo 13 por su pareja primigenia, que es la luna. Podría. ¿Eh? O el equilibrio, ¿sí? Podría ser. Porque en su tocado tiene el 13. Y el 13 está, según los que están viendo eso, son los 13 lunaciones, ¿no? Pues 13 por 28 es 364, ¿no? Hasta ahí creo que se va más o menos 13 y la base 20. La 20 es pudiéramos contarlo, a lo mejor aquí, 1, 5, 12, 10, caso que tiene que haber una sumativa de 24 escalones. Pero si uno lee a López Austin, dice de que los dos primeros pisos de abajo y los dos primeros pisos de arriba son compartidos. Sí, pueden ser restados, quedan 20. Y si nomás utilizamos una dualidad, ya no se convierte en 13, sino se convierte en 11. Ahora yo me acerco un poquito más con López Austin, ¿no? Que los dos de abajo son compartidos y los dos de arriba también son compartidos. ¿Qué son compartidos? Que puede ser 9 o 11, o 13 y 11. Y 11 y 11 son 22. Pero como el 22 nace de esta dualidad, podríamos restarlo para que dé 20. O sumar todo así como va el escalón, sale 24. Menos 2 de los bajos. ¿Qué significa que son compartidos? Son contados tanto arriba como abajo. Se cuentan doble, ¿no? La 24. Si los quitamos, da la base 20. Asociado con los 10 de la mano y los 10 de los pies, ¿no? Entonces, tenemos la base 20. Y se agrega el 13. ¿Por qué el 13? Porque ese va a ser el calendario lunar. Va a ser un registro, bueno, otros decimos 13, ¿no?
Pero para decir esto tardó miles, siglos de observación. Cómo se comporta la luna para poder decir, es 20 y después 13. Esto lo decimos ya fácil, nos ahorramos 3.000 años, ¿no? 4.000 de observación, ¿no? Pero tiene una base en los días que dura la luna y ponen 20 por 13 igual a 260, ¿no? 260. 260. Y este va a ser el calendario, yo le llamo luna. Le dicen Tillé, ¿no? El Tillé es el calendario de 260 días. ¿No? Yo lo asocio a la luna. No sé si pueda ser aceptado, ¿no? Pero está los 260 y los 260 representan la cantidad del día que dura el proceso del maíz, probablemente también el desarrollo del feto, y el doble de esto representa también el ciclo también de Venus, me parece, ¿no? Ese 260 tiene mucha coincidencia con el movimiento de los astros. O sea, no es un 260 a capricho, y que nomás ponemos el 13 porque sí, hay una lógica una argumentación muy, de mucha observación del cielo, ¿no? Entonces son 260. Y después el 20, para calcular el día, ponen el 18. ¿Pero por qué 18? Podría ser la dualidad del 9, 18, pero a mí me gusta la idea, a lo mejor está muy errónea, ¿no? De si el 13 está vinculado con la lunación, probablemente el 18. Víctor de la Cruz también lo dice, ¿no? Pero no hay cómo comprobarlo todavía. O a lo mejor sí, ya está comprobado, pero 18 la asocia al movimiento del Sol. No está comprobado, no es muy, nos falta todavía más información para decir, aquí está 18, ¿no? Y yo, pues, provisionalmente, eh, lo pongo donde nace el Sol y donde se oculta. El horizonte donde nace el Sol podría ser las 9 posiciones que sigue el Sol durante el año y las 9 de este lado donde se oculta. No lo sé. No lo sé a ciencia cierta, ¿no? Y otros la asocian con las 18 también maduraciones de la luna, ¿no? 18 más 9. Pues ahí es cuestión de interpretarlo, ¿no? Pero a mí me gusta la idea de asociarlo con el Sol. No sé cómo todavía demostrarlo, ¿no? Pero la idea es que esté basado en la observación del Sol, ¿no? Y eso nos da 360. Y nos da el calendario solar, ¿no? Que es el Giza. Giza, se dice en el istmo cuántico. En realidad es una contracción del Gi. Gi es fuego. Y Sa es, en esa traducción de astronomía, Sa es el fuego, el gran fuego que hace, o el fuego que fabrica. Sa es tiempo, pero también el que hace. El fuego que produce tiempo y el fuego que hace las cosas, ¿no? Entonces, 360 vinculado con la observación del Sol y 260 vinculado con la observación de la Luna. Tenemos, digamos, las bases más simples, ¿no? De eso se pueden hacer combinaciones mucho más complejas. Varios multiplican, por ejemplo, 13 por 20 entre 18, ¿no? Hacen combinaciones, ¿no? O 20 por 18 entre 13. Y nos da luego un par.
Curioso, uno va encontrando ahí operaciones matemáticas de proporción, de semejanza, esta proporción que mantiene el 3, con lo que lo centra, ¿no? La proporción de los dos. Digamos que hasta ahí podría ser la explicación que yo tengo, ¿no? Sería la oscuridad, sería la luz, y aquí sería el tercero vinculante. De aquí se pueden generar procesos de suma, resta, división, multiplicación, con estas bases. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 y 18. Y ahí nos muestra una gran combinación. Y lo que estaba yo observando en la tesis de Omar Bucio, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sumamos 1 más 2, 3 más 3, 7 más 4, más tal, y da 91. 91 asociado con el maíz, ¿no? Asociado con varios procesos anatómicos incluso, y de ciclos también biológicos, ¿no? Entonces, y esto nos da una combinación, pues casi, pues ya es el infinito, ¿no? Es el cálculos que después los mayas toman esto y lo llevan a la perfección, ¿no? Los mayas tienen el calendario más exacto de toda la historia de la humanidad. Entonces, llevaron esto, hicieron que esta numeración correspondiera exactamente con la duración del tiempo que tiene la luna y con la duración del tiempo que tiene exactamente el sol. Esas numeraciones son tomadas en la medición de los movimientos de los astros. No están inventados. Siguen el orden del movimiento de los astros. Y pues, más o menos hasta ahí se va desplegando. No sé, ¿alguna pregunta que tengan ustedes hasta ahorita? Comentario, igual los que están ahí en la pantalla. Y si me lo permiten, voy a leer como 4 hojitas de la interpretación filosófica de todos, que ya se los mandé en el grupo WhatsApp, ¿no? Entonces ya con estas bases, ¿no? Augusto, ¿quieres comentar algo? Adelante, por favor. Tu micrófono, Augusto. El Eleuterio levantó la mano, ¿no? Serio, ¿no? Adelante, Augusto. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos todos. Ok. Nomás para comentar o agregar, sí, cuando dices de ISA es el fuego que fabrica tiempo, es el fuego que hace las cosas, pero también puede ser, es movimiento, ¿no? Es el fuego que provoca el movimiento. Za, chuzano, usa. Za es andar, es movimiento, ¿o no es así? Sí, puede interpretarse así. De hecho, así lo interpreto yo. Sí, correcto. De hecho, la representación que hace María Teresa Fernández de Miranda de Za es tiempo. Y la segunda es andar. Usar, camina. Za es tiempo. Entonces el sol es el fuego del tiempo.
o el fuego del andar. Sí, es el fabricador del tiempo, en el sentido de ya eh, el movimiento que se genera entre la oscuridad y la luz. Y eso es lo que les permite a ellos ya medir, cuantificar. Y dar pues, algunas bases de que estamos ya. Sí, yo diría también correcto. Es fabricador, fuego del tiempo. Gracias. ISA, que es el 360, es el fuego del tiempo. Fuego del lunar. Y PIE, el lunar, es aliento. Y, yo me inclino un poquito más con la interpretación que da Víctor. Y lo asocia con piedra. Y es introduce el registro del tiempo en la piedra. Si pi o bi es aliento, ánima, el aliento es movimiento. Y es el calendario de una piedra. Es el movimiento registrado en la piedra. De hecho, Córdoba da pie como registro. Esculpir. Esculpir el tiempo, esculpir el movimiento en la piedra. Calendario. Sí, yo saco un estudio, Augusto. Creo que por ahí, no sé si Eusebio quiere comentar la palabra, y de ahí creo que Giovanni. Adelante, por favor, Eusebio. Tu micrófono. ¿No funciona tu micrófono, creo, Eusebio? Bueno, entonces le damos la palabra. A ver, ¿me escucha? Sí, ahora sí, ya, Eusebio, adelante. Sí. Bueno, tengo una duda, maestro Juan Carlos. Antes que nada, buenos días a usted, a todos. Buenos días. Cuando habló del número 9, por lo que dijo, entendí que el 9 entonces tiene que ver con las posiciones del Sol a la hora de la salida y a la hora del ocaso. Y mi pregunta es si esto tendría relación con las posiciones del Sol en las fechas, en los días en lo que conocemos como los solsticios, los equinoccios, y con las fechas en que ocurre el paso cenital del Sol, en este caso sobre de Monte Albán, ¿no? No sé si de ahí se deriva lo del número 9 que usted explicaba, porque si es así, entonces, de acuerdo a la latitud norte-sur de cada pueblo, tendríamos una serie de ángulos que a mi juicio también coincide para crear los 360 grados de la circunferencia. Esa es una duda, una idea que desde hace algún tiempo he venido como observando, ¿no? Entonces, no sé si pudiera explicarme un poco más acerca de esa cuestión del número 9 y las posiciones del Sol al amanecer y al caer la noche. Gracias, maestro. Sí, bien, bueno, yo les había comentado de que es una idea que tengo, no tengo cómo hasta ahorita comprobarlo, ¿no? Así que no lo tomen también tan certero, ¿no? Yo propuse a lo mejor de manera provisional, como manera de conjetura, la posibilidad de que el 18 tenga que ver con pues las posiciones del Sol, y por posiciones me estoy refiriendo a los puntos donde nace y los puntos donde se oculta. Si trazáramos una línea y se dibuja una línea como tú le decías, con ángulos exactos, ¿no? Con duración también. Y hay un punto medio donde sale la mitad y se oculta también a la mitad. Y llega al cenit y llega a la mitad. La observación para poder contar eso, precisarlo es de muchos siglos, porque tenía que tener la medida exacta
de cómo nace el sol en cierto punto y cómo se oculta también en cierto punto. Y esos son los ángulos que se forman, Eusebio, que forman los ángulos y tiene que ver también con los equinoccios, con los solsticios, con las mediciones muy exactas, y el 9 por lo general está asociado, según lo entiendo, con el inframundo. El 9 está asociado con la luna. A mí se me ocurrió provisionalmente, pues, dividirlo en 9 posiciones solares cuando nace, más 9 posiciones solares cuando se oculta. Es una conjetura mía, ¿no? No tenemos todavía mayor certeza de dónde sale el 18. Yo lo asociaría un poquito más con el sol, pero tampoco hay cómo pues demostrarlo, ¿no? A mí me gana la tentación de vincularlo más con el sol, por el tipo de conteo que se lleva, ¿no? Pero sí tiene que ver con los ángulos que se forman en un punto determinado cuando nace el sol y cuando se oculta. Se forma como una línea, ¿no? Y esa línea tiene una duración, y ellos lo conocían muy bien con el conteo del tiempo, y también está asociado en su conteo con los equinoccios, los solsticios y el cenit, ¿no? Gracias, maestro. Y creo que, bueno, aquí tenemos otra ramita dentro de esta línea para seguir reflexionando y seguir analizando. Tal vez los compañeros que tienen más dominio de las matemáticas, a lo mejor nos pueden ayudar para ir estableciendo la claridad en esta conjetura, ¿no? Que, bueno, coincidimos en la conjetura, por eso me surgió la pregunta, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí tenemos otra línea de investigación y de análisis ya matemáticamente, ¿cómo se diría? Analizar esa cosa de la esfera celeste y cómo se dan los diferentes ángulos en las diferentes fechas a lo largo de cada año. Gracias, maestro. Gracias, compañeros. Gracias a todos. Gracias. No sé si tiene levantado la mano, creo que es Javier, ¿no? A ver. Y de ahí le damos la palabra a Excel. Giovanni Aragón, ¿quieres comentar algo, Giovanni? Sí, presente. Adelante, adelante. ¿No? Ok, bueno, adelante. Okay. Excel, ¿quieres comentar algo? Sí, doctor Juan Carlos, buenos días a todos. No sé si me escuchan. Sí, adelante, adelante. Yo solo compartí en el chat una imagen de la diosa 13 Serpiente, una diosa que fue restaurada y que es parte de la colección del Museo Nacional de Antropología e Historia. Pero también dejé la liga del Facebook donde se divulga la imagen. Es la Liga del Museo de las Culturas de Oaxaca, y solamente para ilustrar el asunto del número 13, que se me hace muy relevante la forma en cómo nos los explicó doctor Juan Carlos, y cómo se asocia desde la interpretación arqueológica pues a la diosa 13 Serpiente, quien como menciona ahí la doctora Carmona, Marta Carmona, curadora del Museo Nacional de Antropología e Historia, pues está relacionada esta diosa 13 Serpiente con la diosa madre de la diosa de la fertilidad vegetal y creadora de alimentos. Entonces hay una interpretación pues muy interesante desde este numeral que siempre está presente en esta deidad asociada pues con el calendario ritual de los 260 días. Es nada más como pues para darnos una idea de cómo se ilustra o cómo ilustrar esta concepción del número 13, doctor Juan Carlos. Eso es todo. Sí, muchísimas. Pues ahí está, ¿no? Sí, pues, también está asociada con el calendario ritual, ¿no? Con lo que podría ser también con la luna, ¿no? Con lo femenino. Muchísimas gracias. Itzel. No sé, algún otro
comentario. ¿Eh? Perdón. Adelante, Sara Ruiz, por favor, adelante. Sí, buenos días, maestro. Le paso a Carlos Carrillo. Buenos días, estimado doctor. Nada más, bueno, una apreciación. Nosotros en la investigación que también estamos realizando acerca de la numerología, encontramos que el 13 bien puede ser el producto o la suma de los cuadrados de los dos primeros reflejos de Tesca, el 2 y el 3. Así como lo mencionaste al inicio de la plática, la importancia que tienen estos números. Si sumamos los cuadrados de 2 y sumamos el cuadrado con el cuadrado de 3, el resultado es 13, ¿sí? Entonces, también esa es una de las partes de nuestra investigación, cómo a través de su reflejo, Tezcatlipoca crea los números naturales, pero también sus cuadrados, ¿sí? Era todo, es todo, doctor. Sí, gracias, Carrillo. Bien, pues ahí están algunos elementos básicos, ¿no? Para hacer combinaciones ya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 18 y 20. ¿no? Y de ahí la base 20, que es como la base vigesimal, más la 13, que son las 13 lunaciones, nos da 260. Después la base 20 más las 18, digamos, que podría ser asociado con 18 meses, ¿no? Tiene que ver probablemente con seguimiento del sol, nos da 360 días, ¿no? Más los 5 del quincunce, que son los 5 días neutros, 365, ¿no? Y se pueden hacer combinaciones mucho más complejas. 20 por 18 entre 13. ¿no? Sale una numeración. Y después esa misma cantidad multiplicado por 2, probablemente, o dividido entre 2, probablemente nos dé el ciclo exacto de Venus, ¿no? Entonces hay un orden también matemático en multiplicaciones, sumas y divisiones que corresponde con el movimiento de los astros. Interesante, porque coincide el movimiento de Venus, la Luna, el Sol, los equinoccios, los solsticios, el cenit, en la medición del tiempo, con los números. Los números son una correspondencia armonizada del movimiento del ciclo celeste. O sea, esos números no fueron inventados al capricho, sino que son puestos como bases que coinciden exactamente con el movimiento de los astros en el cielo. Entonces hay un orden matemático. Entonces, si me permiten, voy a leer unos cuantos párrafos de la interpretación filosófica que yo hago. A ver, Luz, Isa, también Alfonso. Bueno, adelante, por favor, Luisa y Alfonso. Adelante, por favor. Buenos días a todos, maestro. Gracias por el tiempo. Yo me quedé en el asunto de la numeración original que parte 1, 2, 3, 4. Y en el caso de la desdoblamiento de la partícula, ¿verdad? En el matemáticas se dice que el desdoblamiento de esa partícula puede llegar a representar gráficamente, digamos, lo que es las dimensiones, ¿no? En este caso, el punto, que sería una dimensión 0, ¿verdad? Si ocurre un desplazamiento, el primer desplazamiento genera, digamos, una línea. Un segundo desplazamiento de la línea, digamos, en sentido perpendicular, genera un plano. Y un tercer desplazamiento de lo que es el plano ya generaría el espacio, ¿no? De tal manera que hasta ahí tendríamos la concepción visual geométrica de lo que son las tres dimensiones. Más allá no podemos comprender, digamos, el desplazamiento de un cuerpo sólido, de un cubo, por ejemplo, de 3 dimensiones, hacia la siguiente dimensión. Y ya nos quedamos cortos en esta representación geométrica, ¿verdad? Nada más le asociamos el tiempo como una unidad de desplazamiento, de tal manera que se pasa de un movimiento 0 hasta la actualidad. Entonces, para mí esta concepción tiene, digamos, una gran diferencia con lo que usted plantea ahí, de
punto, línea, plano triangular y el cubo, que ya viene siendo la representación geométrica, digamos, de lo que es la tercera dimensión. Entonces, para mí, estas dos cosas ahí como que no encajan porque tenemos una visión, digamos, diferente, tal vez muy diferente, de lo que es la concepción matemática de estas dimensiones. Gracias, profe. ¿Y podrías, Alfonso, repetir nuevamente el desplazamiento y los Sí. desdoblamientos que estabas comentando? Sí, mire, le digo, en matemáticas, por ejemplo, la representación gráfica, ¿no? En el espacio, digamos, de las tres dimensiones, ¿verdad? Se generan a base del punto. En este caso corresponde a 0 desplazamiento. No tiene dimensiones el punto. Pero después generamos un primer desplazamiento horizontal, ¿no? Que genera una línea y un segundo desplazamiento genera el plano. Y un tercer desplazamiento del plano genera lo que es el cuerpo geométrico, genera las 3 dimensiones. Y un cuarto desplazamiento generaría, digamos, la cuarta dimensión, la cual no tenemos idea de cómo representar, pero podemos inferir que sí existe, ¿verdad? De esta manera, digamos, está conceptualizado, digamos, el desplazamiento a una velocidad increíble, ¿no? Desde el punto, desde el 0 hasta lo que es tercera y más allá dimensiones, de cómo se genera el espacio dado en el tiempo en el cual ocurre este fenómeno. Entonces, todo eso, digamos, es diferente a lo que se plantea, digamos, en nuestra concepción desde las matemáticas de nuestros zapotecas, ¿no? Sí tenemos un plano, pero no lo tenemos definido como un cuadrado, sino que lo tenemos definido como un triángulo, ¿verdad? Ahí es donde para mí entran, digamos, las incongruencias de un sistema y otro y las cosas que no podemos asociar, digamos, de manera lógica, ¿verdad? Y de manera clara para que nosotros tengamos una percepción del universo desde el punto de vista matemático más fiel, ¿no? Más, ¿cómo se le puede decir? Más entendible, ¿no? Más clara para nosotros. Eso es todo, maestro. Y bueno, pues gracias, Alfonso. Pues hay digamos, otra opinión, ¿no? De cómo podrían representarse los planos, el punto, la línea, el desplazamiento, plano y segundo plano y tercer plano, ¿no? Adelante, ¿quieres comentar algo, Mar? Adelante, por favor. Está el micrófono. Gracias. Bueno, nada más para hacer eco del comentario que había hecho el maestro Carlos Carrillo, cuando él habla de los, desdoblamientos de los dos primeros, digamos, cuadrados, cuando hacemos la representación matemática es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a 13, ¿no? Será 9 y 4. Pero eso ya gráficamente llevado a una cuestión tridimensional, sería un basamento piramidal, o sea, una base cuadrada de 3 unidades, y en este caso, una base en la parte superior de 4, ¿no? 2. Y eso es una representación de lo que vienen siendo los teocalis. Por eso es que, bueno, en el caso de las culturas originarias de México, no eran pirámides, o sea, no terminaban en punta, sino eran basamentos piramidales, porque era esa conexión. Y hay una relación estrecha del 13 con el Nepohualcinci en el sentido de conexión cielo y tierra. En uno de los libros, de Florescano, habla que la representación propia de Quetzalcóatl viene esa conexión tierra, porque habla de la tierra al cielo como una unión binaria, y que nosotros somos hijos de esa unión binaria, por eso estamos siempre en movimiento, y que apela mucho a la concepción del Oli. Y si lo viéramos en una representación geométrica tridimensional, es un basamento piramidal o una pirámide cuadrada truncada, que son las representaciones, digamos, de estos teocalis que se encuentran a lo largo y ancho de todo el continente andino. Sí. Adelante, por favor, Eusebio. Sí, maestro. A partir del comentario que hizo Alfonso,
me parece que lo que habría que precisar en la participación de él es que conociendo lo que estamos conociendo ahora, nos damos cuenta de que el conocimiento matemático que se ha manejado en la cultura predominante, pues es más esquemático, más simple. En cambio, el conocimiento matemático que existe en la filosofía, en el conocimiento de los zapotecas, es un conocimiento mucho más profundo, mucho más complejo, mucho más integral. Por eso es que Alfonso encuentra que no coinciden los dos esquemas, ¿no? Porque lo explicado hasta ahorita en cuanto a los conocimientos matemáticos zapotecas eran eso, más integrales, más completos. Y la matemática que hemos heredado en esta cultura que estamos viviendo nosotros, pues le faltaban elementos, ¿no? Y los zapotecas fueron más profundos en todo lo que analizaron. Eso nada más quería comentar. Muchas gracias. Sí, gracias, Eusebio. ¿Alguien más? ¿No quiere comentar algo? Bueno. ¿Sí levantaron la mano? A ver. Bueno, le damos la palabra a Sara Ruiz y de ahí a Eusebio. Adelante, por favor, Sara. Sara Ruiz. Sí, doctor, soy Carrillo, es que venimos acá en el tráfico. Una disculpa. Doctor, nada más para redundar en lo que acaba de decir el compañero. En efecto, los números que se crearon aquí en el México antiguo expresan cantidades, pero también expresan cualidades, ideas y conceptos metafísicos. Es la gran diferencia entre la matemática de Occidente y la matemática creada aquí por nuestros ancestros. Gracias. Sí, gracias, Carrillo. Sí, creo que tiene sentido, por ejemplo, digamos que la matemática, bueno, yo no soy experto en matemática, ¿no? Tenemos un experto que es doctor en matemática. En la matemática, digamos la griega, pongamos el caso, por ejemplo, de Aristóteles, es una matemática más racional, ¿no? Más analítica, más de cálculo, más lógico, ¿no? La propia palabra no lógico, matemático, ¿no? Cuando Carrillo y cuando Alfonso dicen de que hay desplazamientos y planos, está integrando también la dimensión del espacio en el número. O sea, el número no solamente es analítico ni lógico, sino que también genera desplazamientos y en los desplazamientos genera planos. Y en los planos están las dimensiones. Y en las dimensiones están también las cualidades, están también lo que dijo Carrillo, también están las ideas, los conceptos, y podríamos agregar también la imagen y la metafísica. No son números analíticos, no son números racionales lógicos, 2 por 2, 4 y ya. No. Lo que el 2 más 2 hablan también de espacios, dimensiones, cualidad, que son lo que llaman tonales o legendas, tiene una función religiosa, ¿no? El 2 tiene una función religiosa, simbólica, metafísica y conceptual. Entonces, hay una combinación mucho más compleja de lo que están diciendo ahorita, y que es correcto, ¿no? Porque no es una matemática meramente lógica. Lo lógico lo entendemos ya con la teoría crítica como lo instrumental, ¿no? Es un instrumento de la razón. Y aquí la matemática es una matemática religiosa, filosófica, simbólica, estética, dinámica, afectiva. Es una numeración que contiene vida, contiene movimiento y está incardinado, está conectado con lo que hacemos, ¿no? Con lo que hacemos en la vida práctica, en la vida religiosa. Entonces los números aquí tienen una fuerza ya más allá que la lógica, más allá que lo racional. Es una matemática religiosa, filosófica y estética, ¿no? Incluso, y la estética, estamos hablando ya del plano que nos comentaba Alfonso, ¿no? Un plano
espacio, espacial, de cualidades, de conceptos, y si me permiten también la expresión, de perceptos, ¿no? Tiene que ver con la sensación, ¿no? Con imágenes, con vida, creación, y es más complejo, ¿no? Correcta la observación de Carrillo y de Alfonso, de Eusebio, para complementar eso, ¿no? Para que no lo confundamos con la matemática que nosotros estamos entendiendo, ¿no? La racional, ¿no? Que es la medida. Y aquí es una matemática con vida, con movimiento, ¿no? Bien. ¿Algún otro comentario? Adelante, por favor, Leticia. Es que con estos dos últimos comentarios que están haciendo, de pronto en algún primer momento decía yo, ¿por qué voy a volver a entrar a esto de astronomía? ¿No? Si mi campo de trabajo tiene que ver con el derecho y con específicamente como con las formas de organización interna de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Como esos primeros pasos que ando dando como en esto. Pero ahorita con lo que estás como comentando de saber incluso cómo los números pueden abarcar mucho más allá, me doy cuenta como de dos cosas, como la importancia desde la propia justicia que se puede hacer en las comunidades, se tiene que ver como todo esto que muy mencionado de la comunalidad, pero que incluso ni siquiera la han entendido a profundidad. Cuando en esta ocasión digo, es muy diferente verlo en Zoom a estar aquí presente. Entonces, una primera sugerencia sí es que pueden acercar una cámara a cuando estás escribiendo, porque la vez pasada la verdad me perdí, pero ahorita sí de pronto te entiendo más. Pero es eso, cómo entender la propia comunalidad desde esto, porque tiene que ver que si afecto a uno, afecto al otro y afectamos a todo, ¿no? Y esto tiene que ver nuevamente con lo que también sabes que como que trabajo, ¿no? O que estoy intentando quizás más adelante poder abarcar que tiene que ver con estos feminismos o con estas cuestiones de las mujeres, ¿no? Que desde lo que tú planteas, estamos allí en ese plano de igualdad total. No somos uno sin el otro, como esta complementariedad que en algún momento le llegué a escuchar de los zapatistas y todo eso, pero que de pronto como en algún momento también te decían, no tengo los elementos para decir, aquí está, desde esta filosofía es que se sostiene eso. Entonces a mí se me hace súper rico esto que hoy tuve la oportunidad de ver, porque da muchos elementos y complementa, o sea, esto de los números no nada más es 1 más 1 son 3 y ya, sino que tiene toda una filosofía detrás de, y lo cual tenemos que ir como profundizando. Entiendo yo desde lo que digo, mis orígenes son mijes, que hace falta como mucho al respecto y que sé que tengo que en algún momento tener que utilizar tu metodología para ir descubriendo también eso desde mi propia cultura. Pero como en algún momento te comentaba también, mi esposo es abogado, es zapoteca y ahorita está trabajando como eso sobre los sistemas normativos, el acceso a la justicia. Le digo, ven, porque yo entiendo que tienes que comprender esta filosofía y ahorita me viene a la mente también. Por eso es que desde este occidentalismo, cuando todo lo dividen en especialización, entiendo que ahora, desde la cultura, por ejemplo, en en específico que estudias tú sobre los zapotecas, es como todo tenemos que saber, o sea, desde la astronomía, matemáticas y todo, jurídico, ¿no? Desde lo que es incluso la propia vida en comunidad, debemos de tener como todos esos elementos para poder ser mejores, por decir, para poder ir construyendo una forma diferente de relacionarnos. En mi caso, de lo que intento trabajar es entre hombres y mujeres y esas otras diversidades. Era como eso y no quería irme sin decir. Gracias. Pues no sé si alguien más tiene alguna otra opinión, alguna otra reflexión, pregunta, análisis. Pues adelante, por favor, Atenea. Buenas tardes a todos, a los compañeros que están en Zoom. Creo que se celebra el día de hoy que estemos aquí presentes, al menos incluso los que están allá en Zoom
grandes maestros de la arqueoastronomía, por ejemplo, el maestro César Morlán, el maestro Gastón, que saben mucho de esto, los grandes de las matemáticas, Carlos Carrillo, la maestra Sarita, Alfonso, y los que estamos aquí presentes, que estamos dando luz precisamente a la oscuridad en la que tenemos. Creo que igual cabe una reflexión en lo que yo hablaba con varios. Siempre se ha tenido una cuestión occidentalizada, pero más que nada de este ámbito americano, que por ejemplo las matemáticas y la psicología, en este caso, yo soy psicóloga, están peleadas y no. Últimamente, de forma objetiva, se ha utilizado la matemática aplicada a la psicología para predecir comportamientos humanos, más que nada ya sea en individuos o en colectividades. Pero ¿qué pasa? Es una psicología muy objetiva, demasiado fría, demasiado centrada en la cuestión occidentalizada, aplicada, por ejemplo, en el cognitivo-conductual, que a nivel mundial se dice que es lo más científico, lo más acercado a la ciencia. ¿Por qué? Porque es demostrable a través de variables matemáticas. Pero ¿qué pasa? Si vemos solamente una cuestión objetiva, esa cuestión muy fría, no podemos hacer esa otra complementariedad. Y aquí se me hizo bastante interesante lo que nos exponen aquellos que ven nuestras cuestiones de raíz. Y al menos aquí el doctor Juan Carlos me pone muchas cuestiones ahora sí en equilibrio, como él dice, que yo al menos decía y he siempre estado en cierta diversidad de pensamiento con otros grandes de la psicología de la UNAM, por ejemplo, de IFES, de la FES y Estacala, y los compañeros de los laboratorios de CONACYT, porque dicen, ¿cómo es que podemos explicar esa otra parte subjetiva? Ya estamos explicando la parte objetiva, pero es demasiado fría. ¿Cómo podemos explicar esta otra parte subjetiva, pero a partir de lo nuestro, no a partir de la cuestión occidentalizada? Y es precisamente esto. Nos dice, por ejemplo, el maestro, la cuestión de lo oscuro, nuestra oscuridad. Nosotros nacemos de esa oscuridad. ¿Y qué es lo que estamos descubriendo? No puedes ir a la luz, sino primero descubres tu propia oscuridad. ¿Qué hemos estado haciendo? Desde el punto de vista occidental, ¿sabes qué? Tengo una pastilla, tengo esta técnica, y no es así. Tenemos que ver primero nuestro espejo, el famoso espejo de Tezcatlipoca. Vernos nosotros mismos y descubrir esa parte oscura que tenemos, que no es negativa. Negativo y positivo no es bueno y malo como lo ven en Occidente, como nos los impusieron desde el punto de vista judeocristiano. Incluso hago un paréntesis de lo que hablas del desdoblamiento, la cuestión judeocristiana y otras culturas ven desde las cuestiones metafísicas el desdoblamiento. Todas las culturas ven la cuestión de desdoblamiento, por ejemplo, el árbol de la vida y los sefirot. Lo último que creo que han estado viendo es ese famoso desdoblamiento, que si tú desdoblas el árbol de la vida y los sefirot, te dan cuadrados perfectos, lo que decía Omar, en forma de base piramidal. Bueno, esto es un paréntesis. Continúo. Lo que decía Jung, que es lo más acercado, o sea, cuando tú haces consciente lo inconsciente, que es tu oscuridad, es que entonces puede brillar tu luz. Y efectivamente, lo que dices no puede ser sino a base de ese desdoblamiento de un oscuro hacia un claro y dar un gris, porque todo no puede ser positivo ni todo puede ser negativo. Se creía todavía en el siglo pasado que todo tenía que ser positivo. No, no es posible. Debe haber un equilibrio, o lo que lo llaman, por ejemplo, los teóricos rusos, la cuestión de por así decir, una dialéctica perfecta, pero no existiría tal si no es lo que nosotros sí lo estamos viendo, con esta forma nueva de ver la vida a través de esa complementariedad. Lo que dices efectivamente es cierto. Si yo pusiera todo lo que dice el doctor en la cuestión psicológica, efectivamente puedo llegar a hacer que el ser humano pueda ser libre de pensamiento y que pueda tener una libertad, pero a partir de la conciencia. Porque si no podemos llegar a ese estado de conciencia en forma libre, no podríamos ver la luz. Definitivamente no es posible. Y efectivamente lo que dice él, la cuestión del equilibrio. Yo sí lo veo como una opción posible,
En la cuestión de feminismo, efectivamente, lo que toca el doctor Juan Carlos, el feminismo que tenemos, por ejemplo, ahorita en México, está captado por la derecha y por la ultraderecha, que ha estado pasando con esas formas, que han estado tomando nuestros conceptos, se los adquieren y en lugar de hacer que se libere el ser humano, lo están enajenando más. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿quiénes están más despiertos en la cuestión del feminismo? Estamos nosotros, por ejemplo, viendo el feminismo de Rosa Ayala y que trae precisamente eso, la cuestión de dualidad. No es posible una lucha de contrarios porque sí, sino que tiene que haber una complementariedad. Y cuando tú complementas el hecho del femenino y masculino, nadie es más ni nadie es menos, nadie es positivo ni nadie es negativo. Simplemente es una dualidad perfecta, una complementariedad. Y eso es lo que se está llegando ya últimamente a nacer en este nuevo florecer que tenemos. Así que todo está complementario, pero hay una base. Y la base primordial es la filosofía, que de la filosofía parten todas las demás ciencias. Te agradecemos tu luz, doctor Juan Carlos, y continuamos en lo mismo en el camino. Gracias. Pues no sé si alguien más quiera comentar algo. Pues ya estamos, ya 11:49, igual podemos estar comentando, ¿no? Me parece también interesante lo que han estado comentando, ¿no? Nosotros asociamos la matemática en Occidente como lo objetivo, ¿no? Lo que carece de cualidad, lo que carece de afecto, es meramente lo, digamos, la matemática racional, la lógica, ¿no? Y aquí se ha convertido, se ha dicho de que esta matemática es objetivo y subjetivo, pero es más que lo objetivo y lo subjetivo, porque nos han separadas. Igual en el concepto ese que decían, ¿no? Aquí no hay ni yo ni el otro, o el otro. En eso existe uno solo. Y esa unidicidad es la que se desdobla. Por eso, como venimos en una sola matriz, y el motor del movimiento es el emparejamiento, el motor del movimiento es la complementariedad. Donde no hay complementariedad, no hay vida. Así pues de duro, ¿no? Entonces nosotros nos hemos ido formando justamente en lo disparejo, ¿no? Nos han educado en que somos distintos, y como somos distintos, somos opuestos, ¿no? Entonces en esta tiene lógicas más, tiene efectos más bien, prácticos con consecuencias también prácticas. Entonces esto nos arroja pues a comprender estos principios matemáticos de cómo se pueden entender los desdoblamientos a partir de un mismo origen, ¿no? Y todas las proporciones que se generan, ¿no? Siempre son proporciones que coinciden en número, proporción y tiempo, ¿no? Entonces, siempre se busca la proporción equilibrada también de las numeraciones, ¿no? Entonces, pues esto ya abre más trabajos, ¿no? Abre más líneas de investigación, desde el cual pues uno va a poder pues repensar los temas, ¿no? Yo en una anterior conversación que tuve, lo vi en la política, ¿no? Cómo entender una política que supere la dicotomía amigo-enemigo, ¿no? Como que supere la dicotomía hombre-mujer, ¿no? Si seguimos pensando en la política, luchas políticas de estas dicotomías, vamos a caer nuevamente en las mismas soluciones, en las trampas de las mismas soluciones que nos da esta ontología dual por oposición, ¿no? En Asia, bueno, sí, en la filosofía de la India, están pensando en una filosofía no dual, ¿no? No dual. Aquí el no dual lo puede hacer el 3, ¿no? El 3 podría ser la síntesis, podría ser la superación, o más bien podría ser la complementariedad de esta primera separación, ¿no? Se separan para unirse. Entonces tienen lógicas distintas, ¿no? Entonces, ahí podemos ya ver varias cosas, ¿no? Y claro, qué bueno que también lo están viendo desde sus áreas, ¿no? Y lo oscuro está relacionado con lo que, donde no llega la luz, ¿no? En zapoteco lo oscuro es Gela, y en los Viles lo que es profundo es donde no alcanza la luz. Puede estar asociado también con el sueño profundo, ¿no? El sueño, pues donde todos regresamos, ¿no? A la inconsciencia absoluta, ¿no? Esta es la conciencia de luz, y regresamos nuevamente
al principio originario, que es donde no hay tiempo. Cuando uno, yo ya les puse el ejemplo, a veces cuando terminamos el diplomado de filosofía, ¿no? Cuando uno fallece, regresa a la actividad primordial, ¿no? Al origen, a la materia oscura, que es el origen del universo. Y ahí no hay conciencia, no hay tiempo, no hay efecto, no hay... Y no hay tiempo, ¿por qué? Que no hay conciencia también de ello, ¿no? Entonces, incluso en la propia cosmología de la India lo dice, ¿no? Todo regresa a la materia primordial, ¿no? Entonces hay mucha semejanza entre la filosofía mesoamericana, con la náhuatl, la andino-amazónica, con la asiática, ¿no? La India, sobre todo con la India, ¿no? Y con la China. Entonces, eso nos muestra y nos suministra de conceptos y de otras categorías para pensar la política, para pensar la educación, para pensar la propia matemática, para pensar las ciencias, y no para negar la nuestra o para negar la de los demás, sino para partir de lo nuestro y desde establecer los diálogos, ¿no? Establecer la comunicación, el intercambio, ¿no? Lo que llaman los diálogos interculturales, ¿no? Pero necesitamos avanzar más en muchas áreas, ¿no? Lo que algunos llaman la descolonización, y descolonizar es cuando uno se sitúa en hacer, por ejemplo, en entender una matemática bajo principios complementarios, una matemática bajo principios por oposición, buscando la objetividad, ¿no? Eso ya abre un camino distinto, ¿no? Y eso pues, hay que seguirlo haciendo y extendiendo en el proceso y en el camino, ¿no? Pues no sé si alguien más quiera comentarlo, ya van a ser casi a las 12. Yo quisiera, sí, adelante. Adelante, por favor, César Morlán, adelante, por favor. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, perfecto. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos muy bien, César. Creo que tenía problemas con internet. Sí, discúlpenme, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Adelante. Bueno, estaba diciendo que muchas gracias, que parece que hay un poco de delay. Pues antes que nada, celebro mucho este tipo de espacios, celebro mucho este tipo de encuentros, Juan Carlos. Creo que hace falta humanizar mucho más toda la parte de lo que es el calendario con esta nueva visión que sería la parte. Afortunadamente el internet nos permite, yo estoy en Tijuana y nos permite acercarnos. Y mi comentario va en acentuar la parte de lo que significa el equilibrio realmente. Dentro de mis estudios creo que es una parte que siempre he podido encontrar a través de cronodistancias entre, por ejemplo, eventos históricos o en cuestiones de ciclos sinódicos de planetas, todo lo que significa la mitad. A veces las mitades son pues perfectas, por ejemplo, en el ciclo sinódico de Venus, que son 584 días, cerrado a 584 días y su mitad son 292. Pero hay algunos otros segmentos que son asimétricos, como ejemplo el año vago de 365 días, que no podemos hacer una división sin tener un residuo. Entonces, yo me he dado cuenta que para los antiguos fue probablemente utilizado un recurso que es como yo le he llamado el día central. Este día central es el que le da el equilibrio. Estamos, es decir, entre un solsticio y un solsticio de junio, solsticio de marzo, de diciembre, tenemos los equinoccios, ¿no? De septiembre y de marzo, estos días centrales. Y lo mismo pasa en un segmento de 365 días, en donde tenemos un día central, que sería el día número 183, y hay 182 días hacia el futuro y 182 días hacia el pasado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esta cuestión de lo que es el equilibrio. Ahora, otra cosa, hay un video que creo que podría ser muy ilustrativo al respecto de Juan Carlos Cházaro. Él habla sobre el equilibrio en la cuenta del 13. Nosotros sabemos la importancia del número 13 en las cuestiones de los calendarios.
lo que son las trecenas, y el número 13 pues obviamente tampoco es divisible entre 2, sin dejar residuo. Entonces el número central del número 13 sería el número 7. Juan Carlos Cházaro nota algo muy interesante en la lengua náhuatl, porque al contar los números en náhuatl, uno encuentra C, que es el 1, Omen 2, J el 3, el 4 es Nahui, 5 Macuili, Chicoace 6, Chicome 7, Chic J 8, Chicnahui 9, Mactlachtli 10, Mactlachtli 11, el 11, Mactlachtli Momi y Mactlachtli J sería el 13. Y él nota que cuando uno dice muchas veces el número 7, que sería este ombligo de la cuenta, que como sabemos es la palabra, el mismo nombre del país se ha relacionado con el ombligo, el centro, ese Shikli, él nota que cuando uno repite muchas veces el mantra de decir el número 7, que en este caso es Chicome, pues se nota algo muy interesante. Si me lo permites, voy a repetirlo y a ver si lo logran captar. Que voy a decirlo, Chicome, 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 Chico. No sé si alcanzan a notar que se alcanza a pronunciar la palabra de Mexico, ¿no? Un poquito con el acento distinto, pero es bastante interesante este matre, ¿no? Chicome, 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 Chico, que está justamente entonces resaltando el equilibrio, este número 7. Entonces, pues es importante también, ya hablando un poquito de filosofía, nosotros hemos propuesto también, pues que es necesario decolonizar la cuenta del tiempo, descolonizar los calendarios. Nos hemos centrado en una cuenta de tiempo que nos ha desvinculado del resto y los calendarios no están desvinculados. Realmente no había nada desvinculado. La arquitectura, las matemáticas, la astronomía, la filosofía, la cosmogonía estaban todas unidas. Y pues no sé, en el mundo occidental quizá con aquello de lo que es de Dios a Dios y lo que es de César al César se desvincula la parte material de la parte espiritual, y hoy sabemos pues que todo tiene injerencia, ¿no? La mente tiene injerencia en la materia y la materia obviamente obedece también a la parte mental. Entonces yo creo que una parte de colonizar el tiempo o el calendario es algo primordial que deberíamos de hacer, y para poder entonces volver a ser una cosmovisión, una cosmogonía holística, totalmente integrativa, integradora a todas las demás disciplinas. Eso es lo que nosotros estamos trabajando, y pues ese sería mi comentario, y nuevamente agradezco a los organizadores y a ti el esfuerzo por este tipo de espacios. Muchas gracias, Juan Carlos. No, al contrario, gracias a César Morlán. Imagínate, es un honor que tengamos a César Morlán aquí con nosotros. Yo he estado siguiendo algunos videos que me han mandado ateneanos. Tiene muchísima información de datos de equinoccios, solsticios, coincidencias, las mitades, las proporciones, toda una cuenta matemática mucho más avanzada ya en el tema de investigación. Nosotros apenas estamos poniendo algunos elementos básicos para entender el tema de la filosofía del tiempo, y coincido también plenamente con el doctor Morlán de que tenemos que descolonizar también el calendario, descolonizar también la forma como entendemos la astronomía, y eso nos lleva, pues, en este intento, nuevamente lo coloco, ¿no? En este intento de cómo entender este principio que funda todo, no es una lógica dicotómica de separación, sino una lógica del emparejamiento, ¿no? Y eso da consecuencias matemáticas distintas, y se precisó que la matemática aquí no es una matemática objetiva, sino que es una matemática que contiene vida, contiene ideas, contiene conceptos, contiene experiencias, contiene tonales. Es una matemática, es una religión de la matemática, es una matemática religiosa, y religiosa en el sentido no judio-cristiano, sino más en el sentido amplio, extenso. Si entendemos lo religioso como lo que está conectado con todo. Lo religioso es lo que está conectado con todo. Y los números están en todos. Están en la mesa, en el día, en el agua, está en todas partes. Entonces es una matemática sagrada, ¿no? Por eso se llama matemática sagrada, ¿no? Entonces coincido muy bien también con Morlán, con los compañeros que han comentado aquí, de que tenemos que descolonizar el tiempo. Descolonizar la filosofía del tiempo, descolonizar la propia matemática,
y descolonizar también nosotros, descolonizarnos a nosotros de cómo tratamos de acercarnos a estos temas con la matemática occidental, ¿no? La idea de eso es cómo acercarnos desde principios lo más cercano a las matrices filosóficas, ¿no? Y también coincido con Morland al decir de que en el pensamiento, que yo le llamo a sistemas de pensamiento, ¿no? Que en el sistema de pensamiento de los mesoamericanos, andino, amerindios, es un sistema interrelacionado, ¿no? No puede haber astronomía sin religión, ni religión sin filosofía, ni filosofía sin astronomía. Es un cuerpo interrelacionado que todavía desconocemos cuál es esta unidad que los interrelaciona, ¿no? Matemática, astronomía, filosofía, religión. Pero ya no la filosofía como la entendemos en términos occidentales y no tampoco la religión como la entendemos en términos judio-cristianos, sino toda una experiencia interconectada con todo, ¿no? Y eso, pues estamos dando apenas unos pequeños pasos muy humildes. El trabajo que hace falta es mucho, ¿no? Y creo que el doctor César Morland lo ha puesto, ¿no? ¿Cómo descolonizar el tiempo? O cómo descolonizar la filosofía del tiempo, cómo descolonizar el calendario y cómo descolonizar también la astronomía. Y eso no es un trabajo sencillo, ¿no? Tiene que darse en todos los ámbitos, ¿no? En la educación, en la política, en varios ámbitos, ¿no? Y creo que la más fuerte, que es la que yo atisbo, la descolonización de la religión. Y eso va a generar mucho mayor, un despertar mucho más. Si la descolonización de la filosofía apenas está iniciando, y por ahí va, de la educación también, el tema de la descolonización de la religión es mucho más profundo y mucho más problemático, y creo yo hasta revolucionario, porque hay una experiencia de desacralización de los propios conceptos con los cuales entendemos la religión, para poder meternos a la experiencia metafísica, mucho más profunda de la vida religiosa de los pueblos de la Nahua, de los pueblos mesoamericanos, y eso nos lleva a una religión vinculada con los números, con la matemática, y no es superstición, y no es mito, y no es magia, y no es charlatanería, ni es hechicería, ¿no? Esos son conceptos coloniales que nos han impuesto para poder descalificar lo nuestro. Hace falta muchísimo. Estamos apenas iniciando en este proceso, descolonizar también la propia religión, el propio tiempo y la propia matemática. Entonces, pues compañeras y compañeros, pues estamos en el proceso, en el inicio, y pues hay que, pues desde los frentes que tengamos, pues poner nuestro granito de arena, ¿no? Y aprovecho también el comercial para pues compartirles una cuenta, que es un códice, una cuenta calendárica, podría ser, ¿no? Que aquí el maestro Omar Bucio me tuvo la atención de regalarme este códice, como él le llama, y a partir del cual se puede generar conteos matemáticos hasta el infinito, ¿no? Lo presumo porque lo he visto mucho con Carrillo ahí en redes, y aquí lo tengo físicamente, ¿no? Para interactuar con él, y tiene la forma de la semilla de maíz, ¿no? Corazón del maíz, tiene toda una religión del conteo matemático, porque el maíz, ¿no? Pues ya saben, maíz, ¿no? Es un grano sagrado, está vinculado con la tierra, con el agua, toda una metafísica en los números. Entonces, pues a seguirle. Entonces, yo, si quieren, pues, que se abra la sesión de preguntas, comentarios. De mi parte, pues también sería todo el día de hoy, ¿no? Que quería leerles una parte, pero creo que ya no. Lo leemos en la próxima sesión, y vamos pasando después si nos sigue apoyando César Morland, pues igual con la vinculación de estos solsticios, equinoccios, y cómo estas multiplicaciones se vuelven proporcionales, ¿no? Mitad y mitad, ¿no? Siempre se busca en esta proporción. Y hay un orden matemático armonizado, y armonizado es esta unidad equilibrada de dualidad, ¿no? De la dualidad equilibrada en la propia numeración, en la propia matemática, y esta unidad armonizada
o esta dualidad armonizada no es un invento filosófico, metafísico a capricho de los sabios, sino que es un invento que emula el orden del cosmos. El cosmos es así, y el fundamento de esa dualidad armonizada es el cosmos. No lo están sacando ni de su propia interior, de su subjetividad, como lo hizo Schelling y Hegel, ni lo están sacando a través de su yo pienso como Descartes, ni lo están sacando al interior de su intraconsciencia o su intrasubjetividad, como los idealistas alemanes, ¿no? Que nos han dicho de que la verdad, el principio lo puede sacar uno desde la propia certeza de la razón matemática que se pone a sí mismo como fundamento. En el pensamiento religioso, matemático de los mesoamericanos, andino-amazónicos, de toda América, el fundamento de esta unidad, fundamento filosófico de esta unidad equilibrada, diferencial y complementaria, es el orden cósmico, es arriba. Y eso, los astros, por eso los astros son la observación de la observación de arriba viene todo. Viene la religión, la filosofía. Entonces, esta armonía no es una armonía que se inventan por sí, es una armonía que ven en la bóveda celeste, ¿no? Y ahí está, digamos, el fundamento de esta matemática que tratamos más o menos de explorar, ¿no? Pues yo hasta ahí dejaría también mi intervención. Nos veríamos en la próxima sesión. También tengo algunas. Yo les he enviado un par de lecturas ahí en el chat sobre una vez que igual si nos acompaña César Morlán igual nos dé una clase, una intervención completa de cómo entender los solsticios, los equinoccios, las proporciones, que están en YouTube, pero si nos los puede vincular ya en esta sesión, después tomar como dos elementos básicos. Esos dos principios, tres movimientos filosóficos que más o menos lo tengo claro, el 1, el 2 y el 3, el 4 y el 5, más o menos ahí está, podemos más o menos avanzar con eso. La precisión matemática que nos va a dar César Morlán. Y yo tengo en ese texto el análisis filológico lingüístico de los 20 días, ¿no? Con apoyo también del náhuatl, del maya, del zapoteco y de la lengua, para ver cómo esto puede ir suministrando elementos, ¿no? Análisis lingüístico ya. Entonces hay análisis lingüístico, que lo vamos a dejar para después, a ver si nos acercamos un poco con la matemática, con el apoyo de Morlán. Y entramos también al análisis lingüístico para que nos dé estas semánticas, ¿no? ¿Qué significa el 9 en la lengua? ¿Qué significa el 10 en la lengua? Pero no solamente qué significa la lengua, sino también qué significa filosóficamente el 10 en la lengua bajo estos tres principios, ¿no? Y ir avanzando hasta dónde podemos llegar con estas combinaciones, ¿no? Yo propongo eso, también a apoyarnos de la lengua y de lo que tenemos hasta ahorita alcanzado, ¿no? Con la idea de avanzar con la descolonización del tiempo. Me gusta la palabra descolonizar el tiempo. Y otra, también es otra tarea pendiente, descolonizar la mirada. Es una deconstrucción, realmente, descolonizar el tiempo, pero también descolonizar el espacio. Ver con la mirada, ¿no? ¿Quieres comentar algo, por favor? Bueno, buenas tardes. Bueno, se tocan muchos temas, pero voy a aterrizar la primera parte que me interesa a mí. ¿Por qué no hacemos una propuesta, doctor Juan Carlos? Nos vamos a la parte, las primeras lenguas, no es excluyente, sino como que la base fundamental de cómo se construyó los calendarios. Tomemos el epiclásico, la reunión en Xochicalco, donde se hizo el ajuste de calendarios de todo Mesoamérica. Ahí estuvieron los zapotecos, ahí estuvieron los mayas, ahí estuvieron los náhuatl, en Xochicalco. En esta reunión, porque efectivamente también estuvieron los de la lengua yuk y los soques, pues es la misma familia. La propuesta no va para excluir a las otras, sino porque son
la evidencia real de la presencia de los calendarios que se hicieron, están todavía en el medio. Me acuerdo de Isaías Aldaz, un amigo, compañero de trabajo en la universidad, y él había recuperado el proceso de conteo del calendario Mije de su pueblo, ¿no? De Cacalotepec. Pero vale la pena para que veamos el funcionamiento de los 4 calendarios, que lo podemos mirar en la cruz mixteca del códice que tú señalas, y vamos viendo el significado en cada lengua de cómo fue el 9, el 20, es decir, esa base recuperada que habla Luján y de Alfredo López Austin en la religión de los Viniculaza, en un libro que hiciera Víctor de la Cruz con varias personas antes de llegar a su tesis doctoral, porque ahí esa base religiosa nos daría los elementos posibles de este mundo mesoamericano que se propuso en concreto, no la unión así y parametrizar, no, sino respetando esa diversidad, el funcionamiento del universo cosmológicamente y astronómicamente a partir de sus propias lenguas, de sus propias culturas, y cómo funcionó, cómo lo echaron a funcionar. El epiclásico es más o menos en el 800 después de Cristo, para que después podamos mirar desde cada horizonte cultural lingüístico la base filosófica que subyace allá atrás. No descarto que la parte filosófica aquí en Zapoteca está proporcionando mucha luz y muy intensa que permite visualizar otras cosas que a lo mejor los nahuas no lo alcanzaron a ver, o que ya lo dirigieron hacia aspectos muy específicos en la formación del ser humano, como el tecatorio, ¿no? Nada más ese elemento, pero es una propuesta que se saldría del diplomado, porque fíjense lo que estoy proponiendo. Hagamos una reunión tipo Xochicalco. ¿Sale? ¿No? Ahí la dejamos. Y bueno, pues ahí está la propuesta, ¿no? De conjuntar esfuerzos, ¿no? Yo soy un experto en esto, ¿no? Tengo algunas bases y hay que saber conjuntar elementos para poder avanzar en esta descolonización. Yo me quedaría con estas 3, 4 palabras que han dicho igual acá en la sesión virtual y los compañeros. Descolonizar el tiempo, descolonizar la mirada, descolonizar el espacio, ¿no? El espacio es, digamos, en la arquitectura, ¿no? Y el tiempo, digamos, ya con la numeración, y eso nos podría a lo mejor acercarnos en un intento de aproximarnos a una lógica. Yo en una plática que tuve con el doctor Guadarrama, le decía así en forma, pues de ignorancia, porque tampoco lo sé, le decía, ¿cómo encontramos una dinámica armonizada que se desprende del 1, del 2 y del 3, también del 4 y del 5, para generar una concatenación equilibrada, armónica, complementaria, de emparejamiento del 2, el 1, el 3, rítmicamente concatenado con la observación de los astros. Eso, incomprensible, pero yo tengo la seguridad de que los sabios astrónomos lo tenían al dedillo. Se perdió. Eso lo tenían al dedillo en Montalbán, pero avanzadísimo. Y los mayas ni se digan. Pero había por decir el término, hablamos de una mecánica, ¿no? No, mecánicos. Había a lo mejor una armonía, que es lo más próximo, ¿no? Porque también estamos errando con acercarnos del castellano, ¿no? Había una armonía
entre los números, pero muy básico, ya muy claros. 1, 2, 3, ya superado, pues, y con el orden también de la observación de la luna y el sol, y eso les permitía ya generar cuentas largas, pero ya con bases ya muy ya sentadas, ¿no? Y eso les generaba el camino para poder ya descifrar, calcular, medir, todo lo demás. Nomás que yo no sé cómo sería, cuál sería esos caminos para generar esa armonización de los números y que esa armonización se concatene con la armonización del cosmos. Así estaba, ¿eh? El calendario es una armonización del cosmos allá arriba. Entonces el calendario no está fuera de el calendario es calendario porque está emulando la armonización del cosmos. Y la religión es calendárica. Y la filosofía es calendárica. Pero el calendario no solamente como números, no, es una armonización completa como lo que decía Morland. Podemos juntar todos los conceptos, religión, astronomía, matemática, ciencia, ética, todo, organización, la propia política se puede entender desde estos principios filosóficos, una política del emparejamiento, que la política es movimiento por el emparejamiento, por la unidad armónica. Entonces genera todo un desprendimiento potente, ¿no? Uno puede irse acercando, cometiendo errores, en el caso, ¿no? Pero pues hay que intentarlo. Si no lo intentamos, no podremos sumar esfuerzos y ir poniendo que nos permitan comprender esto, ¿no? Pues ahí está el tema, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cuál es este orden del 1? Ya con los mayas el 0 ya se complejiza. 0, 1, 2, más complejo, porque ya el 0, pero el 0 no es vacío, el 0 es el punto, el 0 es el 1, ¿no? Pero hay un paso mucho más antes, ¿no? Y eso en términos matemáticos es complejo, porque hay un concepto mucho más complejo del 0, que no es el 0 del vacío que nos están dando la griega, sino es un 0 que contiene todo, y no es 0, lo colonial es nada, no, el 0 no es nada, el 0 es todo. Pero ¿cómo es todo? Bueno, pero no es todo hegeliano, no, hay toda una cuestión que hay que empezar a elaborar y a pensar. La dejamos hasta ahí y nos veríamos, la idea es vernos la próxima semana, porque como ya está agendado el espacio y como está ocupado, entonces si movemos un espacio, se mueve toda la agenda que tienen en el instituto, de la programación de ese diplomado. Y como los sábados que dejamos los ocuparon para otro evento, entonces si lo movemos ya toda la planeación que tienen ellos allá en administración. Por eso hacemos de cuenta que el sábado que pasó lo estamos reponiendo ahorita y nos vemos el siguiente sábado, si les parece, y respetamos la misma fecha que viene en el cartel para no confundirlos y avanzar en este proceso, ¿no? Está el reto de, yo no sé cómo descolonizar el tiempo y no sé cómo descolonizar la mirada, no lo sé. En filosofía lo tengo un poquito más claro, en educación un poquito más claro, pero ya en este terreno ya es un terreno que me gusta porque es nuevo, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Le comentaba, yo soy artista plástico, vengo de la Facultad de Bellas Artes. Mi interés de estar en el diplomado prácticamente fue por los rituales que se manejan actualmente en mi pueblo. Y dentro de esa ritualidad hay algo que me interesa mucho que actualmente estamos estudiando desde el Museo Comunitario, que es sobre el uso de los penachos. Entonces actualmente tenemos unos penachos que tienen un nombre que se le llama dos, pero estos penachos tienen una serie de figuras y una serie de plumas que están o se utilizan como materiales modernos, pero obviamente conservan una estructura, ¿no? Entonces, esta serie de materiales pues llevan un uso de colores por lo general, cuando se presentan en determinadas fiestas o en determinadas mayordomías, pues utilizan determinado tipo de colores, ¿no? Pienso yo que ahí ya nos toca a nosotros
bueno, yo que crecí en el pueblo, ¿no? Y crecí desde hace mucho tiempo con ese tipo de rituales y con ese tipo de conceptos, al entrar a la universidad y entender desde otra manera la estética y las artes, pues fue un poco difícil el poder decir, bueno, ¿y qué somos nosotros en realidad, no? Porque al final de cuentas, desde mi pueblo o desde un punto donde yo me crecí, dentro de estos rituales que son muy visuales, para mí era como, ahora cómo entiendo esto, que es mío y cómo lo llevo a las artes para poder decir algo, ¿no? Bueno, entonces ahí ya nos toca a nosotros. Y es un campo, no, es un campo ya, sí, ya duro, muy complejo. ¿Cómo descolonizar la mirada, lo visual y la imagen? Yo les comentaba la vez pasada de que yo hice un libro sobre filología de la lengua, hice un libro sobre filosofía de la lengua. Pero ahora, el segundo doctorado voy a hacer un intento de filosofía de la imagen, con iconografía y epigrafía. Pero es un intento, no sé qué vaya a pasar ahí, pero pues vinculando un poquito, metí el tema de los calendarios, pero primero voy a definir las bases un poquito, a saber hasta dónde alcanza el tema, por la idea del concepto y la imagen. Son dos cosas, ¿no? Ver y hablar, ¿no? Hay un tema muy complejo que hay que revisar. ¿Ahí usted quiere comentar algo? Adelante. Buen día, mi nombre es Zaira, también vengo de la Facultad de Artes Plásticas y ahorita que, bueno, al inicio que decías como de la oscuridad y de la luz y que surge ¿cómo le llamabas? A lo gris, ¿no? Entonces, claro, yo como con esta mente de colores, estaba pensando en dónde entraría como el espectro del color, ¿no? El aspecto cromático, que me parece que existe porque sí hay, que justo yo lo he estado como, hago esta analogía que creo que es la vida, ¿no? Ese espectro cromático que vendría siendo la vida y que yo me pregunto en dónde estaría, ¿no? Que es lo que hace la diferencia entre la oscuridad y la luz total, que no puede haber vida en esas dos. Pero en el gris se queda muy gris, ¿no? Entonces como que tendría que haber otro desdoblamiento que sería lo de los colores, sí, y que probablemente, sí, esta deconstrucción estética que dices, que quizás está relacionada con, o sea, con colores con un aspecto cromático en el ciclo, ¿no? Como el amarillo que está más cerca de la luz y que termina, no sé, en el azul o morado, no sé, ¿no? Entonces, bueno, era eso porque siento que los colores quedaron un poco fuera. Pero que creo que existen en esta cosa de la vida, ¿no? En el medio, que es lo que da la vida. Un poco eso era. Bueno, pero igual para decolonizar estaba pensando yo que también tenemos que refutar a Einstein, ¿no? Y a la relatividad del tiempo que él tiene su teoría, y por el otro lado el tiempo absoluto de Isaac Newton, ¿no? Que yo estoy un poco más de acuerdo con Isaac Newton, no sé por qué, no sé si es mi espíritu, pero algo me lleva a eso, ¿no? Pero igual hay que tener cuidado al deconstruirlo porque al pensarlo y verlo, pues yo veo a la Trinidad, ¿no? Yo soy católico, entonces pienso en la Trinidad, entonces como que digo, bueno, estos pensaron en eso y tal vez se les ocurrió de repente, ¿no? Lo mismo, y veo que hay como un avance, ¿no? Porque esta filosofía del número arregla, de hecho, la dicotomía que tenía Descartes, ¿no? Cuando Kant en su crítica de la razón pura dice, no hay conceptos sin contenidos, eso lo arregla él, pero esto ya estaba arreglado por los zapotecas y su filosofía, nada más que no los tomaron en cuenta, entonces es como, hay que tener cuidado al de construirlo porque
es como ver en qué partes del desarrollo del número occidental y su lógica, cómo es que se han ido encontrando estos pensamientos. En algunos puntos se han encontrado, como este ejemplo que pongo de Kant y el arreglo de la dicotomía, y este punto de la reflexión, ¿no? Porque yo veo que hay una diferencia en la concepción del número como un absoluto, como un concepto contenido. Y en cambio aquí el número es como algo que se engendra, algo que están haciendo, algo que nace, ¿no? Entonces, la oscuridad engendra la luz engendra al 3, el 3 engendra al 4, es como algo que se van engendrando. En cambio, los números occidentales son como más una diferenciación conceptual para hacer pares, para hacer precisamente eso, ¿no? Dicotomías, tricotomías, y hacer como una dualidad infinita. Y en este caso es como un engendrar, como lo que ya veíamos en el diplomado pasado, ¿no? De la filosofía de los zapotecas, también parte de cómo conciben la tierra, la madre, la que engendra, la oscuridad, la luz. Entonces, a partir de su filosofía también está su metafísica y también su matemática, ¿no? Tal vez por eso nuestra necesidad de decir, bueno, pues ahí también se encuentra la estética, la filosofía, la política, porque de hecho su pensamiento es eso, ¿no? Es como absoluto, algo que lo contiene todo, algo que lo contiene todo, pero a su vez no lo refracciona como en lo occidental, sino que lo contiene, como una madre, pues, una madre que es como la filosofía, más o menos, ¿no? Es como el concepto más cercano que tenemos así a nivel castellano, ¿no? Nada más intervengo y ya le doy la palabra a Alfonso. Ya se fue más lejos porque en Kant la noción de tiempo y espacio, fíjense, es curioso, ¿eh? La noción de tiempo y espacio son condiciones a priori del entendimiento. Fíjense, ¿eh? Es decir, el tiempo y espacio está inherente a la subjetividad del yo. Ese es el fundamento filosófico kantiano que también salpica a Newton, perdón, no, a Newton, bueno, ya, todo eso es toda la, ¿no? Tiene consecuencias muy fuertes, pero si tú tomas el tiempo y espacio, no lo tomas como el interior de la subjetividad, no, por decirlo, no intento de ponerlo en esta relación de un tercero vinculante, genera efectos distintos, ¿no? Efectos distintos. Incluso hablaríamos también de una descolonización del concepto y del contenido del concepto, pero ya fuera de las condiciones intrasubjetivas que ponen la noción de tiempo y espacio. Eso ya abre otro camino, otra línea de investigación para los físicos, ¿no? Pero bueno, eso da pauta de que cuando se parte de matrices filosóficas que ya no son occidentales, ni por oposición, se abre todo un terreno nuevo para la política, para la astronomía, para la matemática, para repensarlas. Lo ideal es repensarlas desde un principio más o menos ordenado, pero ahorita no lo tenemos tan todo claro, pues está más o menos ahí avanzando poco a poco, ¿no? Pero hay retos de la noción de tiempo y espacio para Kant, que es al interior de la subjetividad. Y el absoluto en Hegel es la totalidad, que si bien lo contiene, pero es la totalidad donde la oposición, la parmenidiana, se reconcilia en una identidad absoluta. Gravísimo, ¿eh? Una identidad, la absoluta es la anulación de la oposición en una reconciliación absoluta de la identidad en la conciencia del yo. ¿Y eso qué hace? Eso ya mata el movimiento, mata justo el movimiento que despliega la vida. Y con esta visión de Hegel del absoluto que concilia la oposición con una identidad cerrada, es lo que se ve después en Auschwitz con la masacre de los 6 millones de judíos y también con la masacre que hicieron con nosotros. Justo esta idea del borramiento de la dualidad en una reconciliación absoluta, ¿no? Entonces hay todo un terreno nuevo que hay que empezar a descubrir y a descolonizar, ¿no? Adelante, por favor, Alfonso.
Buenas tardes, yo soy Lucía, ahora me tocó a mí participar. Pues yo nada más me quedo y quiero decirlo, pues para quedarme con una conclusión, que el universo a partir de la filosofía, pues es un punto transversal que divide a la Tierra en dos partes, como sería el Ecuador, o sería como una dualidad que conlleva un todo, y allí pues lleva todas las ciencias, la política. Y yo con esa conclusión me quedo en este tema que usted nos acaba de compartir, y la verdad que le agradezco porque nos abre y nos da varias luces para poder entender y llevar esto pues a descolonizarnos, porque estamos muy acostumbrados ya a la manera de cómo nos llevó todo esto a la colonización y que nos aportó y que quedamos totalmente, yo como profesora, pues, ¿cuántos años estuve trabajando nada más? Y pues, con métodos muy antiguos, ¿no? Y que para mí, pues, había aportaciones nuevas, que yo estudié la UPN y todo eso, pero la verdad es que como nos decían los temas y los programas que teníamos que partir, y ahorita me mueve bastante el tapete, sobre todo eso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar ya? Adelante. Gracias. Me llevo mucho aprendizaje. También hoy en la maestría estoy viendo algunos temas relacionados con esto, de romper con este esquema, ¿no? Romper con este paradigma de lo occidental en todas las áreas, en todas las materias. Yo soy abogado y me crearon en una preparación occidental, de que, por ejemplo, Kelsen, ¿no?, que decía que esta es la máxima constitución y de ahí no puede haber más. Pero con esto de decolonizarnos, ver que existen otros tipos de saberes en las comunidades indígenas. Saber de que hay que construir este saber de lo que se vive de al lado de este mundo occidental. Y que esos saberes también tienen están en el mismo nivel. Y eso creo yo que hace falta, de cómo ir sacando esta instrucción que nos dieron desde de diferentes áreas en las universidades, de que esto es lo único que hay. Y ahora se descubre, gracias con todo este ejemplo, ¿no?, que se descubre que hay otros conocimientos. Pero si no se hace, si no lo hacemos, nadie más lo va a hacer, sino que va a estar ahí oculto. Y siempre nos van a meter la idea de que hay un solo conocimiento que es creado por el Estado, que es creado por los grandes estudiosos, por los grandes. Y sin embargo, también hay conocimientos ahí dentro de las comunidades, que es el ejemplo, ¿no? Yo lo hago ahorita desde en la materia indígena, de que hay otros conocimientos jurídicos ahí y cómo se aplican y cómo hacerlo, darle a entender al Estado de que su existencia está y que no se están peleando, sino que cómo hacer de que vayan trabajando de la mano para la solución de los conflictos. Y creo yo que esa es la construcción de que debemos de hacer desde nuestras trincheras, desde nuestras áreas, y cómo quitar esta colonización que estamos, ¿no?, de interiorizados. Yo lo digo, por ejemplo, tengo mis hijos, hablo la lengua zapoteca de la Sierra Norte, soy de la comunidad de San Juan Tabá, pero con esta interiorización que tengo, no le he enseñado a mis hijos la lengua, pero tiene que ver el por qué, porque cuando yo en la instrucción primaria fui discriminado, fui violentado para aprender por hablar una lengua indígena. ¿Y eso en qué consistía? Deja tu lengua, porque si no nunca vas a aprender las matemáticas, nunca vas a aprender a hablar bien el español, y hoy en día me doy cuenta que no es así. Y creo yo que este tipo de enseñanza aprendemos mucho. Y eso es lo que me deja hoy en día. Muchas gracias. Pues ahí están las tareas y los retos, ¿no? Pues si les parece, tienen otra opinión, pues dejaríamos
la sesión hasta aquí, ¿no? Nos veríamos el próximo sábado 10. Y los que puedan venir presencial, vengan presencial, porque el próximo sábado es que va a ser el Congreso. Y en el Congreso va a haber una señal muy mala, va a haber mucha gente aquí, entonces puede ser que la señal sea muy mala, ¿no? Pero vamos a hacer lo posible de poder estar